De las múltiples relaciones craniomandibulares que podemos encontrar en el estudio de la oclusión, vamos a ver que una de las más conocidas es la de la dimensión vertical de trabajo o dimensión vertical de oclusión. La dimensión vertical de trabajo o de oclusión es una referencia utilizada principalmente en tratamientos de prostodoncia, tanto en prótesis fijas como en prótesis removibles. Y vamos a definirla como la distancia que existe entre dos puntos colocados al azar al nivel de la línea media, uno al nivel del cráneo y otro al nivel de la mandíbula. Para esto, podemos poner como referencia la punta o base de la nariz respecto al cráneo y en el mentón al nivel de la mandíbula. Y es así que la dimensión vertical va a ser la distancia de estos dos puntos. Como se mencionó que estarán recolocados al azar, pero es importante que el paciente esté en la oclusión céntrica o bien en su oclusión habitual, a lo cual a esta distancia se le denominará como dimensión vertical de trabajo o dimensión vertical de oclusión. Por eso se ha establecido por mucho tiempo que la oclusión céntrica establece la dimensión vertical de oclusión. Por otro lado, vamos a tener a la dimensión vertical de reposo, la cual es la distancia que existe entre estos dos puntos mencionados, pero cuando la mandíbula está sostenida por el tono muscular, es decir, por la contracción mínima de todos los músculos del sistema estomactonático. Cuando se miden estos dos puntos y está presente el tono muscular, a esta distancia se le denominará como la posición postural de reposo o posición postural de descanso. Vamos a ver que por una cuestión lógica, siempre la dimensión vertical de reposo va a ser más amplia que la dimensión vertical de trabajo, y existe una gran diferencia en medidas entre la dimensión vertical de reposo y la dimensión vertical de trabajo, que se le denominará como espacio libre interoclusal. Y este espacio libre interoclusal es muy importante funcionalmente, sobre todo cuando se lleva a cabo la fonación, recordando que cuando se realiza la fonación no debe existir contacto entre dientes superiores sobre los dientes inferiores. Asimismo, los factores que condicionan este espacio son tales como el sueño, el estrés y la posición de la cabeza. En resumen, la dimensión vertical es una relación que se utiliza como referencia, pero en tratamientos de rehabilitación protésica. Mencionó anteriormente un concepto denominado oclusión habitual, y es fundamental diferenciar y reconocer perfectamente sobre qué es una oclusión habitual. Cuando un paciente tiene todas sus caras oclusales intactas y que se establece una perfecta oclusión céntrica y se le indique que cierre o muerda, va a ocluir específicamente en la oclusión céntrica. Si le pedimos que vuelva a ocluir, lo hará en oclusión céntrica. Entonces, en esta situación coincide lo que es la oclusión habitual con la oclusión céntrica. En el sistema estomatognático, en donde las caras oclusales se desgastan, por lo tanto ya no hay cúspides ni fosas, por lo que ya no tendríamos una oclusión céntrica y no tendríamos una relación cráneo-mandibular de oclusión céntrica, ya que ésta estaría parcialmente perdida, pero el paciente con estas condiciones va a poder cerrar y abrir de cualquier manera sin problemas en una posición en la cual él está habituado a ocluir, pero ya no vamos a tener una oclusión céntrica. En ese caso en específico, el paciente tiene una oclusión habitual, pero no tiene una oclusión céntrica. Por eso es importante reconocer qué es una oclusión habitual. En condiciones sanas y funcionales, la oclusión céntrica coincide con una oclusión habitual, y en alteraciones severas de desgaste en las caras oclusales, bordes incisales y vértices de los caninos ya no existe una oclusión céntrica,
pero el paciente va a adaptar una forma de ocluir, o sea, de cerrar o morder. Y a eso lo vamos a considerar una oclusión habitual, aunque no es estable como una oclusión céntrica. Y bueno, como ejemplo, podremos ver en el video cómo es este proceso sobre la obtención de la dimensión vertical en reposo en una paciente desentada, partiendo de la colocación de los puntos anteriormente mencionados. Sacaremos la distancia entre ambas marcas e iremos registrando unas 7 veces los valores que obtengamos, y entre cada registro le podremos pedir al paciente que haga ejercicios de relajación con la finalidad de obtener una media de la dimensión vertical en reposo un poco más exacta. Posteriormente de tener los 7 registros, podremos sacar una media, la cual como ejemplo, aquí nos dio un valor de 75.2 milímetros. Esto significa que esta media es la que hizo ver de mejor manera el soporte de los labios dejando un contacto pasivo, o sea que los labios ni se forzaron o se dejaran abiertos.